Perfecto, entonces yo los dejo con Adin. Como ya no, les mencioné, él es profesor, se encuentra actualmente trabajando con visión computacional. Una de sus principales motivaciones es el manejo, reconocimiento y proceso de video. Espero de que nos ilumine un poco con su conocimiento. Entonces, yo dejo de compartir en este momento y dejo la transmisión en tus manos, Adin. Muchas gracias. Gracias. Solo no me deja compartir, creo que necesitas habilitar la opción. Eh, Permíteme, voy a revisar. Um, Advance, all participants. ¿Me podrías confirmar si ya Ahora sí. puedes? Perfecto. Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes a los que están en otra zona horaria. Mi nombre es Adin. Como les comentaban, voy a estar contándoles un poquito el día de hoy de visión computacional, visión por computadora. Y la idea es venir a contarles y darles un poquito de la historia y de los desafíos que se están viniendo en el área y en muchas otras áreas de ciencias de la computación con este gran cambio de deep learning o el aprendizaje profundo y todos los modelos, cómo han venido a cambiar lo que está pasando. Eh, si tienen alguna duda, pueden contactarme a en esos puntos de contacto. Ahorita no estoy necesariamente en Brasil, esa es como que mi afiliación anterior. Estoy en este proceso de estarme moviendo. Ahorita estoy aquí en Islandia. Ya el otro mes voy a estar en Noruega, pero pueden contactarme ahí o mandarme un tweet y nos vamos como que comunicando. Pero bueno, para contarles, solo para poner un poquito en contexto, cuando estamos hablando de visión computacional, estamos en esta idea de un loop de procesamiento donde tenemos un agente y el agente necesita actuar en este ambiente y la única forma de poder como que interpretar el ambiente es a través de cierto conjunto de sensores y normalmente lo que vamos a hacer en visión computacional es sensar a través de imágenes o video o algún otro tipo de sensor que nos entrega un arreglo de la información que estamos observando y la procesamos para poder tener algún tipo de ambiente. Eh, Dependiendo de qué es lo que estamos intentando hacer en visión computacional, vamos a tener como tres puntos principales dependiendo del punto de vista. Eh, Son como que dos trípodes los que usamos. Uno es este que les estoy comentando, que es tal vez el que, con el que yo estoy un poquito más familiarizado, en donde tenemos una pata que es visión computacional, otra pata que es procesamiento de imágenes y otra pata que es la parte de robótica. Y la idea es en que procesamiento de imágenes hace transformaciones de imágenes a imágenes, visión computacional hace transformación de imagen a modelo, y la idea de visión de máquina o de la robótica es transformar esos modelos en acciones. Y el otro trípode es en donde cambiamos la parte de visión de máquina por computer graphics o gráficas por computadora. Y en cuanto los otros dos siguen haciendo ese mapeo entre imagen a imagen y imagen a modelo, el de computer graphics se encarga de hacer de modelo imágenes de vuelta. Tienen una relación como que bien grande dependiendo cuál sea el eje que están haciendo. Muchas veces trabajamos en más de una área y estamos como que moviéndonos en esas intersecciones, pero al final del día lo que importa es, o lo que quería como que comentarles con eso es de que estas áreas son multidisciplinares, tenemos mucho en común con otras áreas, prestamos mucho de esas otras áreas para poder resolver los problemas y al final del día es un poquito más que simplemente aplicar un modelo de aprendizaje profundo, que es lo que probablemente se está viendo en estos días. Y es lo que quiero venir como que a comentarles, que hay una gran gama de algoritmos e ideas atrás que necesitamos estar como que eh, conscientes para poder resolver esos problemas. Bueno, les vengo a contar un poquito de historia, así súper rápido, qué es lo que ha pasado con historia, con visión computacional y cómo llegamos a donde estamos. El área empieza más o menos en los 60 y se tiene esta idea de modelar el mundo a través de bloques. Y las ideas de ese entonces es cómo podemos hacer para poder entender el mundo, entendiendo como que todo el mundo son pedacitos de cubos
o rectángulos en esas 3 dimensiones y cómo vamos a interpretarlos para poder obtener esas proyecciones de las escenas en 3D. Súper, súper desafiador el problema para ese entonces. Y la gente de ese entonces está como que intentando evitar entender las imágenes por patrones en 2D. Es básicamente, teníamos toda una parte de proyecciones que es lo que nos interesa. En esa misma década, Minsky y Papert hacen esa como que destrucción de las redes neuronales, una de las primeras como que grandes controversias. En esa época estaba redes neuronales comenzando, y ellos terminaron así como que escribir ese artículo y destruyeron como que la confianza de las redes, y los siguientes años se ven marcados por un procesamiento más del área de imágenes, en donde intentamos recuperar mucha de la información de las imágenes. Se mueve de esa idea de que todo el mundo son proyecciones, y empezamos a pensar en que hay patrones en las imágenes, y hay mucho trabajo de extracción de información a través de sombras, contornos, texturas, un poquito de transformación de imágenes en estéreo. Se empiezan a trabajar extracción de color y empezar a usar diferentes otras formas de representación de las imágenes para poder obtener información que nos interesa. Se empieza a trabajar con flujo óptico y estructura a partir del movimiento, Structure from Motion, y la idea es, ¿será que somos capaces de hacer lo que estaban intentando hacer la década anterior, en donde querían entender el mundo en esa forma 3D, pero a partir de esos patrones en 2D? También empezamos a tener un poquito de representación. Está toda esa parte de aprendizaje de patrones, intentar entender los modelos, crear formas de poder modelar la información compleja que se encuentra en esas imágenes y poder empezar a recuperar información. Hay primeros sistemas de recuperación, sistema de rostros, de escenas y de objetos que aparecen en los 70. Y solo para darles un contexto, imagínense, esto está empezando ahorita en los 70, el reconocimiento facial, y es más o menos en los 90 que empezamos a ver los primeros algoritmos que funcionan on the wild, que funcionan en cualquier tipo de ambiente. Y es ahorita más o menos en los 2000 cuando los vemos en uso así en masa en el internet y en las redes sociales, ¿no? Bueno, en los 80 hay un poquito de progreso. Hay mucho de la parte de flujo óptico y de entendimiento de patrones complejos. RANSAC aparece, es uno de los como que algoritmos revolucionarios que ha sacado esta área, y es muy, muy utilizado todavía en este entonces. Empieza a haber una gran como que movimiento para poder entender que toda la información que está en las imágenes no aparece directamente en una sola escala, sino que hay muchos problemas que tenemos que llegar a resolver y que todavía no están resueltos. Y hasta este entonces todavía tenemos problemas, cómo podemos hacer para poder trabajar y entender las escalas de la misma forma que lo hacemos los humanos, y nuestros algoritmos no funcionan de esa forma. Y también hay un gran avance con detectores y diferentes modelos de segmentación. En los 90 está muy marcado por progreso en geometría, hay mucho entendimiento de información 3D, se proponen algoritmos para poder entender la matriz fundamental de cómo hacemos para poder transformar las proyecciones, y no solo ir de proyecciones en 2D, y también poder ir de proyecciones de 2D a otro tipo de proyecciones en 2D en diferentes cámaras. Se propone ese algoritmo normalizado, que es lo que se utiliza hoy en día para poder resolver toda la parte de geometría. Y aparece ese bundle adjustment, un ajuste por paquetes o por grupos, que es uno de los primeros algoritmos que consigue resolver el problema de poder estimar la geometría del mundo. Si tienen tiempo, dense una buscada en YouTube. Pueden buscar cómo construir Roma en un día, how to build Rome in a day, y van a ver que hay unos videos súper, súper buenos de cómo se hace para poder como que construir esa nube de puntos a partir de solo imágenes. En ese entonces es una gran base de datos de Flickr la que usan, pero se empieza a tener esta como que idea grande. Y junto con esa idea de usar datos, se empieza a crear esta idea de que, ok, tal vez no todos los patrones que podemos usar a partir de las imágenes tienen que ser basados en la experiencia de la persona que lo está diseñando, sino que también podemos tener datos. Y se empiezan
a crear esas primeras bases de datos y poder usar datos para poder aprender modelos en lugar de simplemente usar nuestra experiencia, ¿no? En el 2000 hay una gran locura por tener puntos de interés y descriptores, hay una gran como que movimiento para poder intentar encontrar los mejores descriptores. Se resuelve la parte de Structure for Motion, hay mucho trabajo para poder hacerlo funcionar in the wild, y hay también mucho trabajo en diferentes descriptores y de reconocedores de diferentes tipos de objetos genéricos. Entonces ya no estamos pensando en solo detectar caras o solo detectar algún tipo de objeto individual, sino que empezamos a pensar en, ¿puedo yo crear clasificadores o detectores de muchos tipos de objetos en general, ¿no? Y las primeras bases de datos grandes empiezan a aparecer, Pascal, ImageNet, Caltech, y son como que usados en general. Y hay un gran como que avance para tener reconocimiento de actividades, aunque eso todavía no funciona. Y la década pasada aparece Deep Learning, y es donde todo se termina de romper. En 2012, AlexNet es como que la red que marca el cambio y muestra que realmente redes neuronales están reapareciendo, que es posible utilizarlas, entrenarlas, y que ese aprendizaje o ese modelado dirigido por datos realmente funciona. Y hay una gran reinvención del campo. Se vuelven los algoritmos como que eran viejos, vuelven a aparecer, redes adversariales de nuevo son como que redescubiertas. Hay unos detectores muy buenos, Johnny Luke Ones, que aparecen y consiguen hacer detección en tiempo real. No relacionado a visión, pero yo creo que no podemos dejar de pasarlo. AlphaGo consigue vencer al campeón de Go. Tenemos Transformers al final del año, y junto con todo este progreso no podemos salir como que sin algún problema. Aparecen los deepfakes, imágenes generadas totalmente por computadora en donde son utilizadas como que para el mal. Hay mucha generación en donde puedes agarrar la cara de una persona y generar porno o imágenes como que de las personas desnudas, y obviamente las personas no lo utilizan para el bien. Y al final de la década hay un poquito de avance en intentar entender por qué esta red funciona, cómo es que toda la parte del aprendizaje realmente funciona cuando no debería de funcionar, y aparecen estas teorías del doble descenso y la hipótesis del billete de lotería, que son más o menos algunas de las cosas que utilizamos hoy en día para poder entender por qué esto funciona, ¿no? Entonces, en resumen de esta súper corrida y breve historia que les traje, podemos dividir como que todo lo que ha estado pasando en tres épocas grandes. En estos años iniciales, en los 60 y 70, entonces dejamos atrás esa idea del mundo de los bloques. Hay problemas canónicos que son definidos para poder ser atacados de una forma organizada, y se intenta atacar el entendimiento de escenas, pero es un proceso muy ambicioso y fallamos como comunidad así vilmente, y empezamos a trabajar en otros problemas en la siguiente década. En los 80 y 90 se enfoca toda la comunidad en un progreso geométrico, intentar entender toda la parte de multivista, y lo mejor es de que estos algoritmos terminan siendo lo más maduros posible, y los tenemos como que en uso hoy en día. El mayor como que cuello de botella que tenemos ahí es el poder computacional para poder resolver los problemas. Y en esta época de nuevo le perdemos el miedo a los píxeles y se descubren de nuevo ese procesamiento de patrones y de bajo nivel que nos permite avanzar y tener el progreso que tenemos en las siguientes 2 décadas. Y estas décadas que pasaron ahora, que lo que llamaríamos la edad moderna, ¿no? En donde teníamos muchos descriptores, muchas características o descriptores locales, que es lo que usamos para poder crear clasificadores y tener reconocimiento. Y el avance de este reconocimiento de detección genérica también explota, y tenemos mucho avance dirigido por datos, como ustedes probablemente conocen por ser parte de la comunidad de TensorFlow, en donde los clasificadores explotan. La década pasada fue marcada por kernels y support vector machines, perdón, hace 2 décadas, estoy pensando en los 2000, y en 2010, la década pasada, que fue marcada por la parte de redes neuronales, y esta década que vamos a ver qué nos depara el futuro, pero yo creo que va a estar como que marcada un poquito por
esas ideas viejas que van a ser traídas de nuevo y revividas a partir de ese como lente de aprendizaje profundo de Deep Learning. Solo para traerles un poquito, contextualizar algunos de los problemas que trabajamos en visión por computador. Reconocimiento visual, que es uno de los más conocidos probablemente, y que tiene diferentes niveles de complejidad, en donde ustedes pueden tener simplemente dado una imagen y queremos obtener las etiquetas de esa imagen, o bien poder encontrar un objeto en particular e ir clasificándolo, o bien tener una detección de objetos múltiples en donde nos interesa presentar todo lo que está allá adentro. Y ya sea que esa detección es totalmente predecible, es decir, en donde obtenemos el bounding box y no nos interesa nada más, o donde podemos obtener el bounding box y además cuán buena es esa detección que tenemos. El estado de arte en ese tipo de problemas ahorita, en ImageNet, que es como la base que es más utilizada, está alrededor de un 90.88 ahorita que revisé hasta semana pasada, y esta MetaPseudolabels es la red que está como que ganando. Si ustedes pueden ver, en esta época o en esta década, pasamos de tener Steve y Fisher Vectors que tenían más o menos un 50% de precisión. Al comienzo de la década, AlexNet tiene un avance en donde más o menos lo rompe en un 12-13%, y a partir de ahí empezamos a tener una subida, y todos estos han sido cambios a partir de diferentes arquitecturas o de formas de regularización para poder mejorar los modelos. En la parte de detección de objetos, en la red como en la base un poquito más conocida, que es Pascal-Bock, también tenemos un gran avance. El problema es de que la base terminó saturándose, y apareció también esta otra de Coco, de Microsoft, en donde hay todavía un poquito más de desafíos. Como pueden ver ustedes, más o menos en el 2015, cuando fue propuesta, tuvimos 20% de precisión. Ahorita estamos en un 60%, y eso es bueno porque entonces tenemos un problema lo suficientemente desafiador para poder generar modelos y poder jugar con este tipo de problemas y poder tener un avance significativo. Estos métodos que ustedes están viendo aquí son métodos basados en atención y en multiescala, que son los que están funcionando hoy en día como lo mejor. Un método icónico de detección que también vino a revolucionar la parte de lo que las redes neuronales podían hacer en ese entonces fue YOLO, ese You Only Live Once, que nos permitió ver que estas redes podrían hacer muchos de los trabajos que antes se hacían a mano y que todavía las redes estaban haciendo a mano, y poder encapsular todo ese procesamiento a través de las redes neuronales. Lo que hace este modelo es entonces tener esa predicción a través de un acumulador de probabilidades de las clases, y después se utiliza una forma diferente para poder codificar estas bounding boxes, que era lo que estaba haciendo como que la revolución. Antes de este tipo de modelos existían otros modelos, pero usaban métodos más clásicos para poder hacer la parte de la predicción de las cajas de cada uno de los modelos. Y lo excelente de este tipo de redes es de que él permite hacer predicciones en tiempo real. Ahorita vamos por la versión 4, si no estoy mal, y han estudiado mucho la parte de arquitecturas, y han traído mucha ingeniería sobre cómo escoger los positivos, los negativos, y cómo hacer una búsqueda de las diferentes componentes en la arquitectura para poder traer ganancias en el modelo como un todo. Otro modelo que vale la pena como que mencionar es este FishingNet, que también trajo una idea revolucionaria. Mucho de lo que hacemos al estar pensando en el modelado de las redes es escoger un conjunto de capas y de configuración de la red, y después entrenamos el modelo de esa forma. Ellos vienen y proponen, si lo que estamos haciendo es optimizar para poder encontrar los mejores hiperparámetros que tenemos, ¿por qué voy a encontrar una configuración cerrada? Sí, podría usarla también para poder hacerla como parte del problema de optimización. Y entonces ellos dejan la cantidad de canales, la anchura
de las capas y la profundidad, cuántas capas vamos a tener también como formas de, de buscar en el problema de optimización. Y en la búsqueda del modelo, entonces lo que hacemos es de que damos una especie de budget o de presupuesto computacional, ya sea cantidad de memoria y cantidad de unidades de procesamiento que queremos, y dejamos que el proceso de optimización entonces encuentre las mejores redes que resuelven nuestro problema de acuerdo con un target, ¿no? En este caso es la precisión. El problema de este tipo de modelos es que son muy caros para poder entrenar, entonces para las personas a pie, laboratorios pequeños o pequeños investigadores o personas que estén trabajando, entrenar ese tipo de modelos se hace imposible, porque imagínense, tienen que entrenar cada uno de esos modelos para poder ir encontrando la mejor forma de encontrarlo, pero son los que nos dan los mejores resultados en estos días. Otro problema interesante y sumamente importante es la segmentación semántica, similar a la parte de detección de objetos, pero la diferencia de es de que tenemos que hacer una clasificación densa de la imagen. Nos interesa porque cuando estamos trabajando en vehículos autónomos o pensamos en robótica, conseguir entender el mundo y poder darle una etiqueta a todo lo que estamos observando es una de las tareas principales que nos van a servir como entrada para cualquier otro algoritmo que vayamos a usar sobre ese agente. Entonces, este es uno de los grandes problemas que todavía no está resuelto. En esta base, en Cityscapes, estamos ya casi que saturando el campo, pero llegamos a un punto en el 84.5 más o menos, en donde esta red HRNet, que es similar a una evolución del EfficientNet, solo que ellos trabajan con una eficiencia, creo que les tengo un slide después de más o menos de lo que están haciendo. Llegó a saturar el campo, eso fue más o menos a final de 2019, y todo el avance que hemos tenido en estos últimos años ha introducido nuevos modelos, pero no han sido capaces de llegar y pasar esa marca que dejó el HRNet con la representación. Interesante, lo que hace es que está trayendo de nuevo esa idea de procesar imágenes en múltiples resoluciones, y lo trae a través de introducir esas múltiples resoluciones dentro de la red. Normalmente cuando nosotros pensamos de que estamos trabajando en los modelos, tenemos esta reducción en la cantidad de capas. Y ellos lo que hacen es introducir estas capas superiores en donde nos permite mantener las resoluciones, y introducen intercambio de información después de cierta cantidad de operaciones que les permiten mejorar las conexiones. De alguna forma están haciendo una especie de skip connection, solo que dentro de las resoluciones, entonces permite resolver mucho los problemas que los algoritmos como que normales de segmentación semántica no consiguen resolver, que es uno de los problemas que no conseguimos es, por ejemplo, mantener esas múltiples resoluciones y mantener la clasificación entre todas ellas, o mantener estos bordes entre las diferentes clases cuando se tiene el cambio de resolución y diferentes problemas. Y esa red en particular ha encontrado muchas aplicaciones, además de la segmentación semántica, pueden hacer detección de objetos y generación. Un poquito la parte de modelos generadores, no les voy a entrar en detalle, que es un mundo en sí, pero les quiero como que comentar un poquito los últimos que están dando mucho de qué hablar. Y estos modelos generadores, en resumen, lo que hacen es de que tenemos un codificador y un decodificador, y el codificador lo que intenta hacer entonces es generar un espacio latente que nos permite capturar la información y después decodificarlo, ¿no? Y con la parte de las GAN lo que adicionan es la parte de un discriminador que nos permite poder mejorar la calidad de las redes usando un proceso Minimax de teoría de juegos. Básicamente, entre mejor es el discriminador para poder encontrar las imágenes reales de las falsas, mejor es el generador para poder generarlas. Pero teníamos un problema con la calidad de las imágenes que se generaban, que es muy difícil poder agarrar una red de este tamaño, por ejemplo, y llegar a entrenarla para que genere imágenes creíbles, ¿no? Entonces, lo que se dieron cuenta fue de que podemos empezar con redes menores que son mucho más fáciles de entrenar, y esto nos permite encontrar puntos estables en el espacio de optimización
y después podemos ir creciendo esa red, adicionando otras capas, y eso nos permite irnos moviendo en el espacio de optimización de una forma mucho más fácil y no estar como que buscando en este espacio mucho más grande. Y eso nos lleva a poder tener imágenes como estas que se están viendo. Todas estas imágenes fueron generadas automáticamente por una de esas redes y nos permite tener estas imágenes en alta resolución, lo que es sumamente increíble. Todavía hay mucho que hacer, si se dan cuenta, el fondo todavía tiene algunos problemas y algunos problemas en la estabilidad de las redes, pero nos permite ya empezar a pensar en esa generación, creación de imágenes en alta dimensión. Más que simplemente generar imágenes porque es divertido, también podemos pensar en aplicaciones, por ejemplo, para videojuegos o para las artes, en donde estos algoritmos pueden ayudar a los artistas a generar ese tipo de información. Bueno, entonces, rápidamente concluyendo esta vista superficial que les vengo a comentar el día de hoy, estos avances en aprendizaje profundo se han convertido en una de las herramientas como que de facto que ha venido a reemplazar muchos de los algoritmos que teníamos originalmente en visión por computador. Han hecho que muchos de esos subproblemas o subáreas reflexionen en lo que están haciendo, porque muchos de los como que avances que se tenían han sido superados simplemente cambiando los tipos de algoritmos que teníamos por una red. El problema ahora entonces es más como qué formas de regularizar o de optimizar tengo para poder adicionar a ese modelo, o qué puedo hacer de que mi conocimiento o la forma en que yo entiendo ese problema puede traer información nueva para el modelado del problema que tenemos a la mano. Uno de los grandes problemas que vamos a tener que como que enfrentar es la falta de datos. Muchos de los problemas que ustedes vieron son los que están siendo atacados porque tienen bases que nos permiten atacar ese tipo de problemas. Pero hay otros problemas súper interesantes en donde no se tienen esos datos y simplemente las redes neuronales no consiguen alcanzar una precisión lo suficientemente buena. Trabajar con video todavía es complejo. Existen modelos, existen resultados, pero se rompen rápidamente y de nuevo ahí vamos a tener un gran problema con la cantidad de herramientas que tenemos, porque para poder trabajar con videos vamos a necesitar redes muy grandes y mucho hardware que normalmente las personas a pie no las vamos a tener. Entonces van a tener que ser una empresa sumamente grande, con muchos recursos para poder trabajar en ese tipo de problemas. Y en esta década que se viene, yo creo que las ideas antiguas están volviendo y vamos a poder verlas bajo este lente de optimización y de entrenamiento punta a punta, de end-to-end, donde nos va a permitir poder resolver y atacar problemas nuevos ahora que entendemos las redes como un mecanismo sumamente importante para la resolución de problemas. Bueno, les dejo aquí de nuevo mis contactos. Son contactos un poquito viejos, pero todavía veo ese correo, así que pueden escribirme ahí si tienen alguna duda, si quieren conversar. Y gracias por el tiempo. Espero no haberme alargado de más. Perfecto, Aldin. La verdad es que me llamó mucho la atención. Me gustó mucho la forma en que pasaste y diste un recorrido sobre toda la evolución del computer vision y machine learning en general y de cómo hemos llegado al día de hoy. Tenía una duda que era justamente relacionado con el último slide y yo creo que respondiste más que todo varias partes de la duda que tenía. Es cuál era tu visión o cuál es tu pronóstico, por así decirlo, para este campo en los próximos 5 años. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podría la comunidad esperar de este campo? Mira, yo les recomiendo, por ejemplo, si ustedes están súper interesados en la parte de TensorFlow, es llegar a entender como que la parte de la tecnología, pero mucho del avance de las herramientas, digamos, pasó en la década, como que en la década pasada. Hay todavía problemas sumamente grandes que todavía no están resueltos y que creo que necesitamos algún avance grande para poder pasarlos. Por ejemplo, mucho de lo que se hace ahorita es todo tensorial. Estamos trabajando como que transformando los problemas originales en tensores porque es el tipo de herramienta que tenemos, pero vamos a necesitar algo más para poder seguir avanzando porque solo hay como que
un subconjunto de problemas que puede representar de esa forma. Hay muchas cosas, por ejemplo, relacionadas con problemas basados en grafos, en donde terminamos trabajando con las matrices de adyacencia y transformando las matrices de adyacencia en tensores para poder procesarlos, pero después no hay una estructura nativa que te permita trabajar con la parte de teoría de grafos, ¿no? De la misma forma, creo que vamos a tener otro tipo de problemas en otras áreas, en donde vamos a tener que tener esos avances en donde podamos traer esa idea de trabajar con la optimización punta a punta y donde podamos cambiar las representaciones, donde no necesariamente va a tener que ser todo con tensores o todo con gradientes, pero vamos a poder utilizar mucho de esos como que lecciones que se tuvieron en esa década pasada, ¿no? En cuanto a eso pasa, las redes están aquí como que para quedarse, ¿no? Entonces, mucho de lo que va a tener que hacerse es poder entender esa historia que les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado mucho que llegan trabajos a revistas que la gente está enviando y ves que son como que personas o grupos nuevos, alumnos nuevos que están como que descubriendo el área y están reinventando la rueda, ¿no? Llegan con problemas viejos y se ve que no están como que estudiando los problemas clásicos, ¿no? Entonces, es importante entender como que la historia para no repetirla, ¿no? Entonces yo creo que es importante, por ejemplo, si están interesados en ese tipo de cosas en Guate, que le den una vista a los problemas clásicos. Yo sé, por ejemplo, de experiencia, que nosotros no vemos ese tipo de problemas más avanzados, ¿no? En las universidades no se enseña nada de inteligencia artificial avanzada, problemas de aplicación de computer vision, NLP, problemas biológicos o tanta cosa que hay en donde se está aplicando la parte de machine learning. Y entonces, si ustedes no tienen esas herramientas, se vuelve sumamente difícil, ¿no? Porque es la cuestión como que si solo tenés un martillo, todo es un clavo, ¿no? Entonces, necesitan desarrollar como que ese bagaje de conocimiento y de herramientas para saber qué es lo que se hacía antes, ¿no? Para poder traer esos problemas con un lente nuevo, ¿no? Mucho del progreso que ha habido estos últimos años es traer los problemas viejos en donde tenías problemas de optimización bien entendidos o bien elaborados y en donde reemplazaste el optimizador ahora por una red neuronal, por ejemplo. Entonces ahí tenés una ganancia muy grande porque tenés todo el tiempo que fue invertido en modelar el problema, en entenderlo, en agregar ese tipo de restricciones, solo que ahora tenés herramientas muchísimo más poderosas para poder optimizar y basados en datos. Entonces, ese de ahí va a ser una de las grandes revoluciones que creo que se viene en esta década. No sé, no sé qué es lo que va a pasar en los siguientes años porque es al final una gran predicción, pero yo sé que hay gente que está trabajando y que le está metiendo mucho para poder intentar obtener otro tipo de representaciones. No sé si han visto, por ejemplo, Hilton está ahí con las cápsulas intentando encontrar otra forma de modelar y obtener información de alto nivel. Estas otras redes, por ejemplo, las que están obteniendo mejores resultados ahora de segmentación semántica, están agregando componentes todavía basados en redes neuronales, pero lo que se está intentando modelar son componentes de alto nivel para cada uno de los objetos, en donde están mezclando la información de bajo nivel que se tiene en las otras redes. Entonces, eso de ahí va a ser también como que un avance muy grande, ¿no? El problema de esos como que modelos de alto nivel es de que tienes que tener un entendimiento de lo que está pasando, porque no es simplemente voy a llegar y voy a agregarle más capas, o voy a llegar y voy a tunear el learning rate de la red que estoy intentando como que reproducir, y van a necesitar como que llegar a entender un poquito más el problema para poder generar esas formas de regularización más avanzadas, ¿no? Y eso, no sé, creo que también se va a venir una revolución con la parte de self-supervised learning que ya está pasando, pero ahí va a depender mucho de la infra que tengamos para poder trabajar con ese tipo de problemas, como que democratizar un poquito más esa parte del procesamiento, porque hasta ahorita son las grandes empresas que tienen el poder de cómputo para poder resolver esos problemas, que están haciendo unos avances grandes en esa área, pero se vienen cosas interesantes, creo. Me gustó mucho la parte que dices o la parte que referiste de las herramientas y no simplemente que muchos solemos ver las herramientas como la nube, el framework, sino nuestro conocimiento como esa herramienta, nuestro entendimiento del campo en sí como herramienta para ello. No sé si el equipo que está conectado en este momento tendrá alguna pregunta, algún comentario para Aldin.